A las 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me da mucho gusto saludar a mi querida diputada Betty Marmolejo a propósito de temas importantes, interesantes que ocurren y que tienen que ver con el esquema general de los derechos humanos, de los derechos de las personas. El inicio del ciclo escolar, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, hablaba de la necesidad de que en todas las escuelas públicas, de educación básica, puedan contar con internet disponible para las comunidades escolares y que esto además les permite tener un acceso al desarrollo, al crecimiento, a estas oportunidades de vida que también se generan a través de estas nuevas tecnologías. Mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, muchas gracias de estar aquí nuevamente contigo, saludar a todo tu auditorio y como bien lo comentas, en el marco justamente de este regreso a clases y del anuncio que hizo el gobernador el pasado lunes, es importante también tener el enfoque de derechos humanos de estos dos temas, claro, que son fundamentales y que están muy relacionados, que son el derecho a la educación y el derecho de acceso al internet, que también son derechos humanos ambos. Que hay que considerarlos de esa manera porque no solamente representa la posibilidad de utilizar esas nuevas tecnologías, mi querida Betty Marmolejo, sino que abre un abanico de posibilidades importantes para el desarrollo, pues, de estas comunidades, de estos niños, niñas y adolescentes, particularmente en educación básica, como hizo hincapié el gobernador Curi. Así es, la educación es un derecho humano básico y central del desarrollo sostenible. Es la puerta de acceso al resto de los derechos humanos. Sí. Y además genera alternativas, genera oportunidades. Y desde esa misma perspectiva, en México, ¿cómo hemos sido como sociedad? ¿Cómo han sido los gobiernos, mi querida Betty Marmolejo, particularmente con los derechos humanos y en este específicamente del derecho a la educación que está consagrado en el artículo 3 de nuestra Constitución, que de repente lo vemos, ahí está, pero que poco eco ha tenido o de repente se pierde el enfoque que debería tener desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no crees? ¿O cómo ves tú? Sí, la Organización de las Naciones Unidas nos señala 4 características básicas para que la educación sea un derecho accesible para todos. Nos señala las características relacionadas con la disponibilidad, es decir, las escuelas y los espacios, las instituciones educativas deben de tener esa posibilidad de cubrir la totalidad de la población y que todos puedan acceder en un esquema y en un servicio que se dé a través de las autoridades de orden público. Sí. También el derecho a la educación debe tener aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Qué es esto? Que deben de tener programas de estudio que cuenten con una aprobación culturalmente hablando de la sociedad en la que estemos trabajando, además de que tienen que ser aceptados en su calidad tanto por los titulares de derechos, y los titulares del derecho a la educación son tanto alumnos como padres de familia. Correcto. Y también, tiene que ser accesible. Esto significa que no se puede prohibir el acceso a la educación a ninguna persona por razón de piel, religión o por razones culturales o físicas. O sea, a nadie se le puede limitar, se le puede condicionar, se le puede impedir que acuda, que vaya, que asista a la escuela y que además el gobierno tendría que, digo el gobierno, ¿no? Porque pues obviamente tiene que haber una estructura institucional a través de la educación para que pueda haber escuelas, instituciones, instancias, infraestructura, pero también planes, programas de estudio que obviamente debemos seguir, que te dan identidad, que dan valores, que dan principios, pero al mismo tiempo a nadie se le puede negar ese derecho o, dicho de otra manera, absolutamente todos tendríamos el derecho, por lo menos, de recibir esta educación, mi querida. Así es, y al igual lo que tiene que ver con el acceso al internet, el internet como derecho humano, pues también es fundamental para lograr tener un desarrollo y una visión de futuro. Nos abre pues muchas posibilidades el internet porque el acceso a la información es mucho más ágil, también porque los métodos de enseñanza pueden ser mucho más accesibles y adaptarse a las necesidades individuales de las personas dependiendo de la situación en la que nosotros nos estemos desarrollando. El poder acceder a la educación y al internet nos abre el panorama. También puede enmendar las desigualdades. Hoy la pandemia nos lo dejó claro. El aprovechamiento de las tecnologías y del internet nos permiten pues complementar algunos derechos que de forma regular pues
tuviéramos acceso solamente con métodos tradicionales. Oye, Betty, perdón, te interrumpí, dime. Sí, y por otro lado, pues el acceso al Internet nos reduce costos también, tanto para el gobierno como para la iniciativa privada. Que son las grandes lecciones, ¿no?, de la pandemia. 2 años después de todo lo que hemos vivido, padecido, conocido y aprendido, de repente, por ejemplo, pasa, oye, vamos a regresar a clases, oye, vamos a regresar a la oficina, vamos a regresar a trabajar de esta manera como lo hicimos antes de la pandemia. De repente ha cambiado, ¿no? Han cambiado diferentes cosas que tienen que ver con nuestros estilos personales, estilos sociales y estilos de aprendizaje, mi querida. Hemos aprovechado mucho más, creo yo, ver las ventajas de la pandemia también en este sentido, aprovechar mucho más la tecnología y el poder tener estos métodos híbridos, vamos a llamarle de esa manera, en la que también podamos trabajar de manera tradicional o lo podamos hacer a través del acceso a las tecnologías. O sea que entonces el acceso al Internet tendría que formar parte justamente de este esquema que tiene que ver con el acceso a los derechos humanos o respetar los derechos humanos de las personas. Así es, educación y acceso a Internet como derechos humanos que tienen varios retos y varias necesidades que nos involucran a todos, tanto autoridades como a la sociedad. Por un lado, es tener un marco regulatorio que nos permita el acceso a estos dos derechos humanos en igualdad de posibilidades a todas las personas. Por otro lado, tener alianzas con la iniciativa privada. Esto es importante también para las políticas públicas y las decisiones que se tomen en el gobierno. Por otro lado, también el que estas tecnologías nos ayuden a superar las desigualdades, que podamos, como lo comentábamos hace un momento, el poder incluir a todas las personas independientemente de su condición de vida. Y por otro lado, pues el que no se excluya a diferentes zonas. En este caso yo represento a la zona rural del municipio de Querétaro y soy testigo de pues cómo el enfoque del que estamos hablando es distinto en aquella zona, ¿no? Entonces, en ese sentido celebro los anuncios del gobierno del estado y alzo la mano para ser una gestora, por supuesto, para que en todas las instituciones educativas, por lo menos del nivel básico en la zona de Santa Rosa Jáuregui y sus comunidades, realmente sea una realidad. Te voy a hacer un comentario político porque yo entiendo incluso este tema, esta idea, es una buena intención desde hace ya muchos años. Yo me acuerdo en la época de Vicente Fox, cuando se hablaba del programa Enciclomedia, que ya ni existe, y que decía tiene que haber una computadora en todas las escuelas, tiene que haber acceso a Internet. A mí me tocó ir a una comunidad, en la comunidad del Lobo, en la zona serrana del estado de Querétaro, y les llegaron 8 computadoras. Entonces llegaron, ahí están las 8 computadoras, muy bien. ¿En dónde las ponemos? Aquí tenemos un granero, le vamos a quitar, le vamos a poner unas mesas y ahí ponemos las computadoras. ¿Tienen energía eléctrica? No. ¿Tienen energía eléctrica? No. Y luego, entonces, ¿qué van a hacer? Ya tienen ahí en la estadística gubernamental, ya había 8 computadoras en esa escuela, ¿no? En este caso particular. ¿Los maestros saben utilizar todos esos esquemas, sistemas? ¿Saben usar la computadora? No. ¿Ellos pueden conocer cómo podrían con la computadora potenciar el desarrollo de los chavitos, de los niños? Tampoco. Entonces, de repente, el uso político, ¿no? Yo veía hace poco, el presidente López Obrador anunció incluso que hay un programa que van a disponer muchos millones de pesos, y ahí es otro tema para comentarlo, que es el Estado, el gobierno, el que va a generar el Internet. Tú hablabas hace rato de la iniciativa privada, que podría ser una alternativa y una opción para llevar Internet a muchos lugares y que pues se comercialice, sí, con un control, con una regulación, pero que finalmente se cumpla con ese objetivo social de que todos podamos tener acceso, derecho a esta posibilidad de tener Internet. Y bueno, hay diferentes esquemas, hay estas alianzas público-privadas que nos permitan pues llevar el servicio a donde no se tiene, porque también pues hay que reconocer que los recursos son finitos y pues las necesidades son muchísimas. Entonces, en este sentido, sí lo comentábamos, ha sido el ofrecimiento de varias administraciones, incluso para las zonas rurales de nuestro estado, y es importante que hoy sí tengamos una medición, que esta pandemia nos permita pues visualizar
a todos esos niños que no han tenido las mismas posibilidades para acceder a sus derechos humanos, tanto a la educación como al acceso al Internet. Y se trata de romper justamente, ¿no?, esas viejas inercias, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad, que me dejas pensando además en lo que significa justamente este uso de las tecnologías con una visión democrática, con una visión desde la perspectiva de los derechos humanos, que sirva para incorporar, para involucrar, para también compartir ese desarrollo y ese crecimiento que merecemos y que necesitamos absolutamente todos, mi querida Betty. Y que nos abre la puerta de los derechos humanos, la educación. Nos abre la puerta de los derechos humanos, la educación. Gracias, Betty Marmolejo. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Pueden contactarte? ¿Cómo le hacemos? Betty Marmolejo en Instagram, Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook y en el 442-251-9100 en la legislatura. Que así sea, mi querida Betty. Saludos, como siempre, un abrazo, mi cariño y mi reconocimiento. Muchas gracias. Que tengas buen día. Son las 7:55 de la mañana. Es la diputada Betty Marmolejo Rojas, obviamente, para hablar de este tema importante que tiene que ver con la educación, con una perspectiva de los derechos humanos con una perspectiva desde la educación, en donde o en la que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en estos tiempos. Importante, después de los 2 años de pandemia, el acceso a las nuevas tecnologías pues se convierten en una posibilidad, en una realidad que debemos, bien lo dijo también Betty Marmolejo, aprovechar, sacar lo bueno, aprender de esos 2 años para potenciar las capacidades que institucionalmente podamos tener también como sociedad. Gracias, Betty, que tengas buen día. Muchas gracias. Son las 7:55 de la mañana, su opinión siempre la más importante, 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa, de regreso voy a platicar vía telefónica con la licenciada Arlet López Ruiz, es directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a propósito de septiembre, que empieza mañana, mes del testamento. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Hey Festival Querétaro 2022. Vive la fiesta de las ideas, del pensamiento y diálogo de la actualidad. Del 1 al 4 de septiembre. Y por primera vez, vívelo en otros municipios del estado de Querétaro. Consulta el programa de actividades y registro en www.aifestival.com/Querétaro. Municipio de Querétaro. Bienvenido, pase usted. Pase detrás del biombo. Quítese todo. Recuéstese, relájese, respire y disfrute.